Cuando escuchamos la palabra autonomía, ¿qué se nos pasa por la mente? Bueno, puede ser hacer algo por nuestra propia cuenta, no depender de alguien para realizar cualquier actividad. Estas cosas podrían ser algunos de los interrogantes. Pero, sin embargo, esta palabra va mucho más allá de lo que nosotros creemos y está ligada mucho a la madurez como ser humano, ya que depende de lo responsables que nosotros seamos con nosotros mismos, con nuestro propio ser, para ser mucho más competente, tener el control de lo que estamos haciendo con el conocimiento y además de aprenderlo a adquirir por nuestra propia cuenta. La pregunta sería, ¿pero cómo lo hacemos? Bueno, de allí se desprende el aprendizaje autónomo. Y cuando hablamos del aprendizaje autónomo, dicho aprendizaje se basa en la construcción de nosotros mismos, en diferentes aspectos o saberes de nuestra vida. Y para lograr empezar a tener esas metas o a proponernos a tener mejores cosas en lo relacionado al aprendizaje, debemos agregar algunos hábitos. Un primer hábito que nosotros debemos agregar muy conscientemente es la autorregulación, ya que esta nos permitirá apropiarnos por lo que nosotros queremos y no abandonarlo. Es muy fácil empezar a hacer cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de meta y abandonarlo inmediatamente. Pero la autorregulación es la que nos va a nosotros a anclar, por decirlo así, al conocimiento. Además de ese primer paso, nosotros debemos pensar en la reflexión. Cuando ya tenemos ese conocimiento, es interiorizarlo y empezar a reflexionar en él, o como dicen algunos, a meditar en lo que nosotros aprendemos. Después de esto, vamos a tener una explicación, pero con argumentación, dado que ya tenemos mucho conocimiento. Y después de tener esa argumentación con conocimiento, vamos a poder interpretarla. Eso es otro paso. Pero con todo esto, algo que nosotros nunca podemos dejar de olvidar son aquellas experiencias que tenemos con otras personas. Razón por la cual nosotros llamamos experiencias sociales. Y son demasiado importantes porque estas nos aportarán saberes de diferentes maneras. Un ejemplo, personas que ya han construido una casa, si nosotros vamos a leer la teoría, dice qué tanta cantidad se necesitan de materiales, pero no es lo mismo que ir a verlo, cómo pega un adobe sobre otro, o que cómo se deben posicionar. Cuando nosotros tenemos esas experiencias y lo tenemos con personas que saben del tema y tienen conocimiento, es una parte fundamental de nuestro aprendizaje autónomo, al nosotros ir a observar. Va a ser mucho más familiar. Además de tener después esto, el factor importante es ya nosotros poderlo exteriorizar, o sea, poderlo dar a otras personas de la manera más práctica. Un ejemplo de la universidad es cómo manejar el campus virtual. Cuando empezamos en los primeros semestres fue muy difícil llegar a entenderlo, pero cuando los tutores nos iban mostrando dónde quedaba el correo, dónde quedaba el perfil, dónde quedaban los diferentes entornos, aprendíamos. Pero mucho más cuando nosotros, por nuestra propia cuenta, lo exteriorizamos al hacerlo con otro compañero. Un compañero que de pronto tenga dificultades, que vaya en un semestre menos que nosotros o dos. Cuando nosotros hacemos eso es que se exterioriza y el aprendizaje queda fijado en nosotros mismos. Algo que nos será a nosotros muy útil van a ser los resultados. ¿O será que no va a ser útil para nuestra vida? Será la pregunta. Bueno, claro que sí. En un primer caso vamos a cambiar por completo. Vamos a cambiar nuestra mentalidad y cuando cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de adquirir el conocimiento, por ende siempre van a cambiar nuestras acciones. Una depende de la otra. Y a nivel de estudiantes sí que nos va a cambiar, ya que como nosotros estudiamos en una universidad a distancia,
en una modalidad que es nueva para muchos, como es el caso de nosotros, nos va a servir porque todo o la mayor parte está cargada sobre nuestros hombros, sobre el aprendizaje. Nos dan unas bases, unas guías, pero depende de qué tanto esfuerzo nosotros podamos emprender en ese conocimiento y aprendizaje autónomo, que es lo que nos va a ayudar a hacerlo de la manera apropiada. Y por supuesto vamos a poder aportar mucho más a nuestra sociedad. Por eso podríamos concluir con la afirmación que hace Immanuel Kant acerca de la madurez de la autonomía. Menciona: la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección del otro. Uno es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en el defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con la independencia de él sin la conducción de otro. Por eso, sigamos siempre la senda del aprendizaje autónomo y no desistamos jamás de adquirirlo. Así lograremos lo que nos proponemos.